Una noche junto a la laguna de Toala. Salimos de la casa de Adriana aproximadamente a la 1 de la tarde. Para las 4 estaba ya instalada la casa de campaña a unos 30 metros de distancia de la laguna. La mayoría de los visitantes recogían ya su basura y las cosas de las que se habían servido para cocinar. Algunos niños todavía volaban sus papalotes. Un delgado manto de nubes encapotaba el cielo. El viento se sentía helado. Lo primero que hicimos después de estar instalados fue comer. Con el viento llegaba ocasionalmente un sugestivo olor a carne asada. Nosotros solo llevábamos atunes. El lugar empezaba a vaciarse. El viento intensificaba su gelidez y su fuerza. A las 6 de la tarde estábamos solos. La oscuridad comenzaba a desplegarse sobre el lugar. A lo lejos se difuminaba la última claridad del día. Leonardo sacaba las cervezas que habíamos comprado. Cuando llegaron unos policías de la montada, nos preguntaron si ya íbamos a retirarnos. Dijimos que pronto lo haríamos. Por supuesto mentimos. Afortunadamente no se dieron cuenta de las cervezas. No regresaron. Así que bebimos. Nos daba alegría ser los únicos humanos en tantos kilómetros. La noche ya había consumado su oscuro abrazo. Reíamos y hablábamos estrepitosamente. Las únicas luces las emanaba rítmicamente algunas luciérnagas, pero un resplandor más grande y que no era intermitente se movía hacia nosotros. Escondimos las cervezas y callamos. Era un hombre de baja estatura, de aspecto torvo y enfermo. Dirigió la molesta luz de su linterna directamente a nuestra cara para escudriñarnos. Comenzó a proferir palabras coléricas que ninguno de nosotros entendió. Jorge no pudo contener la risa que le causaron las palabras y los gestos furiosos del viejo. Ya no habló y se marchó deprisa. Entonces todos reímos, pero el viejo regresó corriendo en pocos minutos cargado de una garrafa. La destapó y nos roció con lo que contenía: gasolina. Leonardo corrió hacia él y lo tiró con un golpe en la cara. Él dijo que nos calmáramos, que ese era un lugar muy peligroso y debíamos irnos. En su chamarra llevaba una antorcha. Seguramente pretendía quemarnos. Se fue corriendo. Nos quitamos la ropa que había rociado y le echamos agua de la laguna. Mojamos también la casa de campaña. Ya no estuvimos a gusto. Temíamos que en cualquier momento regresara con más gente, aunque hubiera sido más peligroso que nos fuéramos de ese lugar tan tarde. No teníamos otra opción más que esperar. Aún con sueño, no podíamos dormir sabiendo que ese carcamán podía regresar y quemarnos sin ningún problema mientras estábamos dentro de la casa de campaña. Debían ser más de las 12 de la noche cuando vimos una luz descendiendo desde lo más alto del cerro hacia el que había huido el viejo. Pensamos que era él. Descendía muy aprisa. Nosotros buscamos palos y piedras por si era necesario. Esperamos. La luz se detenía por momentos, también repentinamente dejaba de verse y luego aparecía en otro sitio. Así duró casi 1 hora. Llegamos a creer que ya no bajaría cuando la luz se apagó como por 15 minutos. Después la vimos de nuevo casi a las faldas del cerro. Nos miramos con miedo los unos a los otros. Se escuchaban ladridos, muchísimos ladridos. Alcanzamos a entrever a unos 40 metros a un hombre altísimo, robusto, acompañado de una jauría de enormes perros. Venían hacia nosotros. El hombre emitió un sonido raro, inhumano, y los perros comenzaron a correr, gruñendo. Aterrados y sin tener más alternativa, les arrojamos las piedras que habíamos juntado. No era que falláramos en la puntería, pero misteriosamente las piedras nada les hacían. Los perros ya estaban a 2 metros de nosotros cuando el imponente hombre alzó los brazos. Pasaba toda nuestra vida por nuestra mente viendo el inminente ataque de los perros y desaparecieron. Eran espectros. Estábamos pálidos y enmudecidos. El frío y el miedo eran insoportables y no podíamos irnos de ahí sino hasta que amaneciera. Escuchábamos de repente a lo lejos a la jauría aullando y temíamos que volvieran. Nos maldecimos por haber optado por ese lugar, y ya estando en él, decidir pasar ahí la noche. Añoramos el inocuo tedio de la ciudad y de nuestras casas. Pasamos 2 horas tiritando de terror y de frío. Algunos debilitados empezaban a cabecear.
El silencio era escasamente interrumpido por algunas palabras entrecortadas entre nosotros y el chirrido de algún grillo. Comenzábamos a creer que los peligros habían cesado cuando se escuchó que algo emergía del lago. Aguzamos el oído. Era algo que nadie de nosotros había escuchado antes, como si caminaran sobre el agua. Se acercaba. Alcanzamos a divisar 2 pequeños puntos rojos que avanzaban, salían del agua. Entonces le distinguimos una mujer de largo cabello oscuro, desnuda. Los puntos rojos eran sus ojos. Creímos que era un espectro. Le mirábamos obnubilados. Tras de ella emergieron aquellos feroces perros, avanzando hacia nosotros de manera amenazante. Temimos lo peor. Los perros atravesaron nuestro cuerpo. Azorados, observamos que avanzaron hacia el monte, donde se reunieron con el hombre gigantesco y el pequeño hombre que amenazó a quemarnos. A la mañana siguiente nos alejamos de aquel lugar, quedando dentro de nosotros la sensación de una fuerza sobrenatural. Los ermitaños. Durante el periodo colonial, en un pueblo de Hidalgo, se cuenta un suceso difícil de creer. En una de las fincas más lujosas de la región estaba habitada por un temeroso hombre muy adinerado. Vivía solo, no tenía esposa ni hijos, al parecer tampoco hermanos, ni parientes cercanos. Su vida la mantenía en secreto. Además de esta propiedad, era dueño de otras haciendas, por lo que la gente del pueblo acudía siempre a pedirle trabajo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fortuna, el pago que les daba a sus trabajadores era muy poco, y además de que tenían que soportar su mal carácter y sus malos tratos. Algunos de sus sirvientes vivían en el pueblo en condiciones muy precarias. Apenas les alcanzaba para comer, pero como no podían renunciar a su empleo, continuaban trabajando para el señor hostil. Un buen día se les ocurrió sacar gusanos de maguey para venderlos entre el resto de los habitantes. Para ello fue necesario pedir permiso al patrón, quien aceptó de mala gana. Semanas después, un lacayo fiel al hacendado le informó que los trabajadores usaban a los gusanos como mercancía y que ellos les dejaba algunas ganancias. Al escuchar esto, montó en cólera y prohibió rotundamente a sus empleados seguir extrayendo los gusanos y amenazó con castigarlos de una manera tan severa que jamás en su vida volverían a trabajar ni a realizar actividad alguna. Poco a poco se fueron creando rumores en torno a su persona, debido a que varios hombres desaparecieron misteriosamente de la región. Según cuentan, el hombre salía ocasionalmente a pasear por la plaza del pueblo. Si en su trayecto se topaba con una mujer hermosa, inmediatamente la abordaba y trataba de deslumbrarla mostrándole cualquier tipo de joyas. Las damas se negaban a aceptarlas y rápidamente se escabullían de él, pues se dejaban llevar por lo que comentaba la gente. Ante su negativa, muchas de estas bellas mujeres perdieron a sus maridos, pues el hombre adinerado, al enterarse que estaban casadas, ordenaba llevar a los esposos hasta su finca para darles muerte, y para que no quedara huella de los crímenes, los cuerpos eran arrojados a los puercos para ser devorados. Así, con engaños, traía a las mujeres hasta su casa, pues les decía que si querían volver a ver a sus esposos, tendrían que ir por ellos a la hacienda. Varias fueron las mujeres que atravesaron este suplicio. Tiempo después dejó de vérsele por las calles, y en la finca ya no se escuchaban sus gritos, ni propinaba sendos castigos a sus sirvientes. Cayó enfermo de una epidemia que azotaba la región, y murió a los pocos días. Sus más fieles lacayos los llevaron hasta el camposanto. Ahí oraron por su alma y lo sepultaron. Pero al día siguiente el ataúd amaneció en la puerta del panteón. Nadie se explicaba el misterioso suceso, que se repitió cada vez que intentaban enterrar el féretro, que volvía a aparecer en la entrada del panteón. Cansados de esta situación, los lacayos y trabajadores decidieron regalar su fortuna a aquel que se atreviera a llevar lejos el ataúd. Nadie en el pueblo se decidía a emprender el viaje con el muerto, pues todos le tenían cierto resentimiento debido a los malos tratos a los que habían sido sometidos. Sin embargo, unos ladrones que mantenían alarmados a los habitantes
Decidieron cargar con el cuerpo, pues se imaginaron todo lo que podían comprar con el dinero. Su avaricia fue tanta que ese mismo día partieron del camposanto en dirección al monte. Ya de noche, al estar velándolos, se escuchó un estruendoso ruido y de pronto se abrió una especie de túnel y la caja se deslizó por el túnel. Estos señores, por miedo de que algo pudiera pasarles, jamás regresaron, se quedaron ahí hasta su muerte. Actualmente existen piedras que se parecen a la silueta de estos ladrones. Se les puede ver como si estuvieran cuidando el lugar. Desde entonces se conoce a este lugar como los ermitaños, por haberse mantenido en aquella ermita y por no haber podido disfrutar de todas aquellas riquezas. Uno de mis vecinos rentó su terreno de varios metros a una compañía de electricistas. Este lugar no estaba techado, tampoco tenía algo construido. Solo era el terreno sin pavimento. Fue usado como bodega, pues ahí guardaban los transformadores, cables e incluso las grúas que ellos emplean para cambiar los postes. Estamos hablando de un terreno bastante grande. Después, y ya que improvisaban unos cuartos, se quedaban a dormir. Esto no fue de nuestro agrado, ya que todos los fines de semana se alcoholizaban y cantaban a todo pulmón sin importarles que fueran las 2 o 3 de la madrugada. Más adelante llevaban a sus novias y para ellos era pura diversión, hasta que una noche sucedió algo bastante extraño. Uno de los jóvenes se apartó del grupo para salir a orinar. Cuando estaba por regresar con los demás, vio que estaba delante de él una mujer vestida de blanco con la cabeza agachada. Tenía el cabello largo y le cubría el rostro. —¿Y tú quién eres? ¿Con quién vienes? —le preguntó al tenerla de frente, pero no obtuvo respuesta. Se acercó a ella y se le hizo fácil descubrirle el rostro. Al hacer esto, vio que la mujer tenía una cara demoníaca. El joven quedó paralizado del miedo. La mujer aprovechó este instante y se le abalanzó para atraparlo y llevarlo al suelo, donde comenzó a golpearlo en la cara. Él gritó desesperado pidiendo auxilio. Sus amigos salieron a la brevedad alarmados al escuchar los gritos. Cuando llegaron con él, lo vieron en el suelo llorando de miedo y gritando que se la quitaran de encima. —¿A quién? —le preguntaban sus amigos, ya que la mujer había desaparecido. Él les contó lo que había sucedido y le creyeron porque tenía el rostro arañado, así como el cuello y el pecho. Además, que le había ganado los pantalones del susto. Esa fue la última noche que estos electricistas se quedaron a dormir en este lugar, pues decidieron retirarse de inmediato ante el temor de que se les apareciera la mujer fantasma que había atacado a su amigo. Lo interesante de este caso es que hay más testigos de este espectro. Resulta que una vecina, al enterarse de esta historia, tuvo curiosidad por saber si era verdad, sobre todo porque el terreno donde ocurrieron estos hechos lo puede ver con solo asomarse por una de las ventanas de su segundo piso. Una madrugada, ella escuchó que los perros ladraban de una forma distinta. No como cuando te avisan que alguien ha pasado enfrente de tu casa. Incluso percibió un lamento. De inmediato se levantó de su cama y se asomó por la ventana, al igual que su hija adolescente, que se había despertado al escuchar esto. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que delante de ella, a escasos metros, estaba la mujer vestida de blanco, con la cabeza agachada y el cabello cubriéndole el rostro? Lo que más le dio terror fue ver que ella no tenía pies, sino que flotaba. Rápidamente madre e hija corrieron a sus respectivos cuartos y se encerraron.